Muy buenas noches, chiquillos y chiquillas. Gracias por estar acá. Gracias por de repente sentir como la conexión con este tema, que hoy lo conversaba con una amiga y justamente de este asunto de cómo a veces la vida misma de repente nos hace, hola Karen querida, nos hace no darnos cuenta tal vez hmm, del caos, que no es caos, ahorita podemos hablar un poquito de eso, y del drama que a veces encierran justamente ciertas elecciones y puntos de vista que tenemos sobre la vida misma. Así que bueno, darle la bienvenida a este espacio. Estamos 3 de octubre del 2025 y vamos a hablar un ratito, voy a abrir como este espacio de reflexión. Voy a hacer algunos minutos sobre esta conversación que le puse así, vivir más allá del drama. Y déjenme decirles que la primera que puede dar fe de que estuve mucho en ese lugar y que creo que ahora pues se me pasa un poco menos por alto cuando quiero entrar en ese sitio particular en donde no hay conciencia, porque está desde el drama, ahí no hay conciencia, hay drama nada más. Así que bueno, desde ese lugar les voy a compartir algunas reflexiones, específicamente desde herramientas concretas de Access Consciousness, de cómo Access nos permite generar más facilidad para transitar la vida, para transitar ciertos momentos que podrían ser en nuestra experiencia vital, desafiantes, etcétera. Y bueno, y cómo estar desde la conciencia, que básicamente es el punto de partida desde Access y cualquiera de sus herramientas. Así que muchísimas gracias, chicos y chicas. Si tienen alguna duda o alguna consulta o algo que quisieran compartir, está habilitado el chat. Desde hace un tiempo para acá mantengo como cerraditos los micrófonos y esto como para poder guardar como la calidad del audio, que a veces habían personas que se les sabían los micros y demás. Entonces, un poquito por ahí es la intención de que sea como por escrito. También esos espacios de ustedes intercambiar acá y que puedan traer también como esto, dudas, consultas o algún compartir. Entonces, bueno, no puedo empezar esta conversación sin hablar o por lo menos hacer referencia a qué es Access, ¿verdad? Access Consciousness es un conjunto, bueno, es toda una filosofía, pero también incluye dentro de esta filosofía, y que ahorita vamos a entrar a hablar justamente de eso, incluye un grupo de herramientas que lo que tienen por propósito es crear facilidad, permitirnos más estar desde la conciencia, desde un estado de presencia y desde ese lugar poder elegir lo que sea que queramos elegir, porque justamente dentro de esta lógica filosófica en Access está este asunto de que no existe nada ni bueno ni malo, existen elecciones que te sirven y algunas otras que no te sirven. A veces saben, por ejemplo, cuando una persona llega y nos cuenta tal vez algún tema que tiene con, pongamos, uno de los temas comunes, pareja, ¿verdad? Y nos empieza a contar, ¿verdad? Qué lo que está pasando en su relación. Y de repente a nosotros no sé si les ha sucedido que es como, no entiendo por qué esta persona está eligiendo esta pareja. O sea, y a veces se nos sale tal vez el comentario de, es como, amiga, date cuenta, o amigo, date cuenta, ¿verdad? O sea, qué es lo que te tiene ahí, ¿verdad? O no deberías, ahí empiezan a surgir nuestros juicios y puntos de vista. No deberías permitir que esto pase, deberías de poner límites, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero al final, dentro de nosotros está esta cuestión de, ¿para qué está eligiendo a esta persona? Como dice un tipo, esto es un comediante, o no sé si es terapeuta, la verdad, pero como dice, no sé por qué elige el cucaracho, ¿verdad? O sea, realmente a veces, por ejemplo, poniendo este ejemplo muy sencillo, no logramos entender por qué la persona se enfrasca en determinadas dinámicas que a todas luces le tienen incómoda o incómodo, ¿cierto? O sea, no dice, pero ¿por qué estás haciendo esto por tu pareja o por tu papá o por tu mamá o por tus hijos o por esta amiga o por este amigo? Si se te nota que estás tan molesto, molesta, incómoda, o sea, ¿por qué vas hacia eso? Y claro, la persona empieza a argumentar, no, porque es que tal y tal, y empieza a dar nuevamente juicios y puntos de vista, y al final lo que terminamos, o sea, cuando intentamos
seguir la locura de las elecciones de la otra persona, a veces es cuando la gente dice, uff, no, terminé cargadísima, cargadísimo porque tal llegó a contarme X, Y, y no, sentí que me drenó, que me quitó toda mi energía, que me absorbió, que no sé qué, ¿verdad? Y al final de cuentas es muy interesante porque lo único que hicimos fue en efecto percibir la dinámica, vamos a decirlo así, de locura en la que puede estar la persona, esa dinámica de drama. Yo en muchas ocasiones, sobre todo en términos de acompañamiento terapéutico, cuando llegan las personas, es como, y me empiezan a contar estas historias y les digo, bueno, al final de cuentas, puedes reconocer que tal vez esta persona tiene ya décadas o tiene muchísimo tiempo de estar en esta dinámica, sí, y me pasa contando y todos los días o todas las semanas o cada vez que nos vemos es exactamente lo mismo. Y oye, o sea, está bien. Ojo, muy importante. El drama que esta persona que te llega a hablar está eligiendo es su elección y no está ni bien ni mal. A nosotros tal vez no nos serviría. Creeríamos que no es algo que nos haga sentir bien, que nos aporte de alguna forma. O sea, tal vez ni siquiera nos imaginamos o dimensionamos estar en ese lugar de esa persona, en esa dinámica, sea la que sea. Y aún así, no entendemos que tampoco prestarle oídos realmente, esto es como que ese drama es una obra de teatro en la cual vos cuando te sentás a escuchar, es como que vas a ese teatro y te sentás a ver la obra, o sea, es rarísimo, o sea, es como no te están pagando por entrar a ese teatro, literal, vos estás pagando al dar tu tiempo, tu atención, etcétera, o sea, estás pagando por entrar a esa locura en donde al final la persona tampoco quiere resolver porque es su elección, ¿verdad? Y si no se ha dado cuenta que es su elección, tampoco es como que el tener espectadores realmente le vayan a sacar de ese lugar. Entonces, entender que todas las personas, todas las personas, desde que nacemos empezamos a crear puntos de vista, ¿ok? Hacemos, observamos los juicios que tienen papá y mamá u otras personas a nuestro alrededor sobre N cantidad de temas y eso constituye, yo siempre les digo, voy a ver si tengo algo aquí para, perfecto, tengo este objeto de referencia. A veces nuestros juicios pueden ser así como una cajita chiquitita, ¿verdad? Estos son nuestros juicios, puntos de vista, lo que cognitivamente, estos límites los pone nuestra mente, o sea, y esto, digamos, es esa parte de limitación y todas nuestras elecciones y demás están aquí adentro. Y luego puede que sintamos que somos demasiado jugados y que no, que tenemos una caja más grande, ¿verdad? Entonces, claro, pasar de esta a esta, nos sentimos como súper inteligentes acá. Sin embargo, esto está hecho exactamente de lo mismo, está hecho de unos límites, ¿verdad? De unos límites que restringen nuestra experiencia y la gente no entiende o no entendemos en muchas ocasiones porque recreamos siempre los mismos dramas y los mismos asuntos en nuestras vidas, porque tenemos una serie de juicios que nos encierran en esas dinámicas, que nos encierran en esos puntos de vista de la vida y a partir de ahí creamos esta experiencia. Ahí es donde entra Access justamente, ¿verdad? Esta explicación además que les estoy dando es muy, digamos, una forma de explicarlo desde Access. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos ya sus determinados puntos de vista y ahí no hay preguntas. Esto ya está solidificado, o sea, un punto de vista crea un margen o una imagen sobre la cual se va a, digamos, a desarrollar supuestamente la realidad. Entonces, si mi punto de vista es que X cosa es difícil, va a haber una imagen más consciente o inconsciente que me lleva a conectar con que en este plano vea esa dificultad de la manera en que mi mente creó esa imagen. Por eso es que en Access una de las principales herramientas es estar en la pregunta. Es una herramienta crucial. De hecho, no hay conciencia si no hay pregunta. Esto es vital, entenderlo. No hay conciencia si no hay pregunta.
Si no tenemos preguntas ante algo que esté aconteciendo en nuestra vida, que a veces ni siquiera tiene una forma muy definida, podría ser que sí, que ese algo sea una discusión con una persona, o podría ser simplemente una percepción de algo, ¿verdad? Una energía, así como podemos entrar a un sitio y percibir la energía, por ejemplo, o percibir la energía de alguien. Ese algo es un algo energético, intangible, invisible, pero que no deja de existir o no deja de ser realmente por el hecho de no poder ser percibido, por ejemplo, por la vista, por el tacto. Entonces, nuevamente, desde que nacemos, recapitulando, desde que nacemos a través de nuestros padres y a través del uso bueno, de nuestro cerebro, de nuestra cognición, empezamos a elaborar una serie de juicios, de puntos de vista, juicios, conclusiones, etcétera. En Access tienen un nombre curioso, unas siglas ahí, se llaman PES Junior de JCC y juicios refinados. Pero bueno, vamos a decirlo así, empezamos a elaborar un conjunto o empezamos a tener un conjunto de puntos de vista, creencias, ideas, juicios, que lo único que hacen es establecer determinados límites sobre la forma en que comprendemos la realidad. Y luego desde esos límites, desde esa estructura que hemos creado y que hemos dado a cuenta de así es el mundo, en estas cajitas más grande o más chiquita, armamos nuestros dramas. Así que nuestros dramas van a tener esos límites dados por estos juicios y puntos de vista que en muchísimas ocasiones son inconscientes. ¿Ok? Entonces, bueno, Access llega con esta lógica de, ok, la conciencia lo incluye todo y no juzga nada, y si vos querés tener estos límites o querés tener estos otros, no pasa nada, la pregunta es, ¿te sirven? ¿Te permiten alcanzar lo que sea que quieras alcanzar? ¿Te generan expansión? ¿Te son funcionales? Y a ver, en muchas ocasiones hay gente que justamente sostiene, y por eso es que en términos de relaciones de todo tipo, ¿verdad? Con los hijos, con la pareja, con compañeros de trabajo, con jefaturas, etcétera. O sea, a veces a la persona le sirve ese caos porque está recreando un caos conocido. Ojo, y muy interesante. En Access el caos no es sinónimo de desorden, más bien el caos es sinónimo de orden. Pero esa es una conversación que podríamos tener en otro momento, es bien interesante, bueno, porque así es como funciona la mente, un poco en una duplicidad ahí curiosa. Entonces, Access viene y te da herramientas, una de esas, la más crucial, la más sustantiva, es estar en la pregunta. Cosas tan sencillas, ¿verdad? Como, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? Ahora hace unos instantes, justo estaba conversando con una amiga también y, y le estaba diciendo que estoy haciendo un trámite X y que veía, o sea, que aquí en lo que se ve aquí, digamos, en esta parte material, veía como que el trámite se estancaba, como que una persona no hacía lo que tenía que hacer y otra persona tampoco. Pero muy interesantemente, la energía que yo percibo en esta situación es como que eso que se está gestando a través de ese trámite requiere un tiempo de espera. A pesar de que en el plano 3D y requiere un tiempo de espera para que algo en esa energía se transforme. Es muy interesante. No les puedo decir qué es, digamos, exactamente qué es lo que creo que se está transformando porque no lo sé. Lo único que puedo decirles, universo, muéstrame cuáles son las infinitas posibilidades aquí, qué es lo bueno de todo esto que no estoy viendo, que todavía no estoy percibiendo. Universo, muéstrame qué más es posible. Porque si yo me meto en el drama, voy a decir, no, es que esta persona es un irresponsable, esta instancia, esta organización es fatal, y entonces empiezo en la crítica. Eso es parte del drama que se podría armar si se quiere y no, y esta otra parte también es muy irresponsable, y hay una comisión de por medio, es una barbaridad, no le interesa, quién sabe qué, ¿saben?
Y aquí es donde justamente las herramientas de Access para mí han sido, bueno, les puedo contar este ejemplo que es súper actual, de hecho es parte de lo que estoy en este tiempo viviendo, ¿verdad? Como, y yo le decía a esta amiga, yo miro con mucha curiosidad esto que está pasando, o sea, y no quiero presionarlo, o sea, no quiero presionarlo, tengo las herramientas, incluso ya, digamos, más o menos encaminé como algún grado de resolución al respecto, pero siento que la energía lo que me invita es a no presiones, déjalo ser. Y yo, ok, no presiono, lo dejo ser, lo dejo ser y qué más es posible y qué se requiere para que digamos, para que la realidad más grandiosa en relación a este tema pueda mostrarse con total facilidad para mí. ¿Saben? Y entonces aquí sí no me desgasto pensando en con quién me quejo, a dónde me quejo, qué puedo hacer para quejarme, sino nada más es esto, preguntas, preguntas, observar la energía, seguir preguntando. Desde Access, cada pregunta que haces abre un campo cuántico de nuevas posibilidades. Mismo historia, de hecho en Access hacen mucha referencia a este tema de el pide y se te dará. O sea, es una lógica que incluso sabemos desde diferentes herramientas terapéuticas alternativas de que para que algo se manifieste, tenemos que pedir asistencia en muchas ocasiones, o sea, permitirnos abrir el espacio para que algo más se muestre. Lo he conversado con amigas que practican Reiki angélico o gente de esta parte y justamente es como estos seres, estas entidades de luz, de conciencia, que, bueno, para quienes creen en los ángeles, ¿verdad? Que están ahí y no van a intervenir si no les das esa solicitud expresa de, oye, quiero que me ayudes, quiero que por favor, me permitas una contribución de tu parte para este tema. Y sin tener una expectativa de una resolución muy concreta, sino más bien la apertura de que la mejor elección, aunque no es la que vos podrías tener desde tu juicio, pero sí con la renuncia de, ok, me abro a las posibilidades de que lo más alto, vamos a ver cómo sería así. O sí que, digamos, que el escenario de mayor altivez o de mayor contribución para mi vida pueda expresarse, incluso aunque es el escenario que yo nunca he considerado, porque el escenario que yo he considerado va a estar sobre estos límites, entonces no nos sirve, ¿verdad? Va a ser chiquitito, va a ser restringido, va a ser muy limitado, va a ser más de lo mismo. La mente no puede crear algo que no esté ya dentro de sus límites. Por eso la pregunta abre y expande esa otra posibilidad. ¿Ok? Aquí también es muy interesante entender que cuando nosotros nos aferramos a querer encontrar o a querer identificar justamente bueno, a ver, cuando creemos que tenemos las respuestas, y eso está derivado de que no hacemos preguntas, ¿verdad? En primer lugar, yo vacilo mucho porque justamente en algún tiempo de mi vida trabajé como profesora y le decía a una persona ahora que estuve en un entrenamiento el fin de semana, ahora estábamos hablando de este asunto, de mi vida docente y de la vida docente de esta persona que es jubilada. Y yo le decía, ¿sabes qué, Zulma? Yo me di cuenta que mi labor docente en algún punto estaba como buscando lo equivocado de mis estudiantes. Obviamente, porque desde la lógica de la estructura del sistema educativo, yo como profesora estoy, sí, en un rol, ¿verdad?, para compartir cosas que supuestamente sé y que son las respuestas para, pero además de eso, en el ejercicio evaluativo, digamos, en los exámenes propiamente, sí, lo que me toca buscar son los errores también, ver en dónde erró la persona específicamente. Y yo le decía, esto se convirtió en algo tan pesado para mí que yo definitivamente no volvería a esa estructura, digamos, dentro de lo que es el sistema educativo, no volvería a estar ahí, a pesar de que, pues pasé por ahí muy agradecida, todo, todo estuvo muy rico, ¿verdad? Creo que fue una gran experiencia, pero ya no era como el ámbito en el que yo me sentía cómoda, ya no era el espacio en el que yo quería ser de contribución para alguien más. Probablemente sentía que ya lo que iba a contribuir en ese espacio pues había sido dado. Ahora bien, esta parte de nosotros empezamos a tener estos juicios y puntos de vista tratando de encontrar las respuestas correctas, de estar en lo correcto, ¿ok? De estar en lo acertado. Nadie va a elegir conscientemente
decir, ok, yo voy a hacer esto porque esto es lo incorrecto. No necesariamente con esa claridad mental se toman estas elecciones. En algunas ocasiones es como, sí, yo sé que tal vez esta no es la mejor elección, pero en mi caso sí sería la mejor elección. Esto se los menciono porque esta necesidad de tener las respuestas o de partir de que mi punto de vista en relación a esta situación en mi vida es, es lo que es correcto, es lo que he considerado que es correcto para mí, lo que normalmente perdón, es enfrascarme en esa misma rueda de hámster en donde paso dándole vueltas al mismo asunto una y otra vez. ¿Ok? Entonces, esta búsqueda, desde Access no se busca nada, digamos, en términos de categorización de correcto o incorrecto, de acertado o equivocado, porque al final la conciencia lo incluye todo y no juzga nada. ¿Ok? Y nuevamente vuelvo al mensaje del inicio. O sea, para una persona algo puede resultar conveniente y para otra persona ese mismo algo, esa misma elección, esa misma decisión no es en absoluto conveniente. Y entender esto nos hace mirar, ¿verdad?, la realidad y las elecciones de los demás desde un punto de respeto y reconocimiento. En primer lugar, de que si hay algo que tenemos los seres humanos y que si se quiere, esta es la premisa sustantiva del libre albedrío, es nuestra capacidad de elección. Siempre podemos elegir. Siempre. ¿Verdad? Y se los mencionaba a unos chicos y chicas hoy, ¿verdad? En un proceso que estábamos compartiendo. Justamente, yo tenía que hacer un viaje este fin de semana, iba a viajar, había reservado boleto aéreo, había reservado alojamiento, y al final elegí no ir, ¿verdad? Por múltiples cuestiones, pero particularmente, es más, ni siquiera por múltiples cuestiones, literal, porque la lectura energética desde un inicio fue que esa no era una elección, ¿saben? Energéticamente, pero mi mente metió cabeza, diríamos, metí cabeza ahí, y lo único que hice fue como enredarme, cuando en realidad la energía desde un primer momento estaba dispuesta con que la respuesta era no, ese viaje no va. Y bueno, una serie de circunstancias que dieron a cuenta de que yo siguiera ponderando la elección de voy, ¿verdad? Y haciendo esta pregunta. Y la elección seguía siendo, o más bien, la energía seguía siendo coherente en la misma respuesta. Ese viaje no debería de darse de esta manera, ¿verdad? O en este momento, no lo sé. Entonces, simple y sencillamente al final elegí que aquello por lo cual iba a viajar, iba a atenderlo de forma virtual, de forma remota. Entonces, nuevamente, todo siempre está en posibilidad de ser elegido. Simplemente entender que no existe forma de que renunciemos a la elección y creer que no tenemos elección también eso es elegir, elegir que estamos atados, que no podemos movernos, que tal cosa ya pesa a manera de que me toca sufrirlo o me toca vivirlo. Realmente en la mayoría de los casos esto no es tan cierto y finalmente tenemos siempre esta posibilidad de elegir. Siempre podemos elegir. Sí, que en mi caso concreto, para el ejemplo que les estoy dando, esta elección en efecto significa en términos económicos algo, y sí, lo miro y digo, ok, y eso es también parte de lo que estoy dispuesta a mirar con curiosidad y decirle, universo, muéstrame qué más es posible y cómo puedo mejorar cada vez más esto, ¿ok? Entonces, eso es algo interesante. Ahora, la otra parte de por qué nos metemos en estos dramas, en estos caos, y tiene que ver mucho con el cuerpo físico. Ya en otros momentos yo les he hablado de esta posibilidad de reconocer que nosotros somos seres infinitos. Es más, podemos hacer este ejercicio, pueden cerrar tantito los ojos, quienes puedan, ¿verdad? Si van manejando, no, pero si tienen la oportunidad, pueden cerrar los ojos un instante, centrar y conectar con el cuerpo a través de la respiración y van a permitirse expandirse, bajando barreras, todas las barreras que podamos haber creado a nuestro alrededor,
y expandimos la energía que somos y la podemos expandir 10 kilómetros fuera de nuestro cuerpo. Y si sentimos que no, sentimos algo extraño, podemos bajar más barreras y bajar más barreras y bajar más barreras y más barreras y más barreras, barreras abajo y luego expandimos y expandimos y expandimos más fuera del cuerpo y fuera del espacio en el que estamos, fuera del sitio en el que estamos, fuera de la provincia en la que estemos y podemos expandir más y más y más y más y más, fuera incluso del país en el que estamos, fuera del continente en el que estamos, fuera del planeta en el que estamos. Y expandimos más y más y más y más. Y entonces pueden entrar en esta conciencia de reconocer que esta energía que son no tiene límites en su expansión y que realmente el cuerpo está dentro de la energía, que no es posible que el cuerpo sea un empaque de esta energía porque es muy grande, muy potente, muy expansiva. Ese es el ser infinito que sos, que cada uno es, que cada una es. Y en ese ser infinito estamos en interconexión con todo lo que hay, con todo lo que existe, con todo lo que es y dentro de este ser infinito está el cuerpo. Entonces, volvemos a ir hacia el cuerpo, tomamos una respiración, sintiendo pies y manos, moviendo pies y manos y abrimos los ojos. Y entonces, lo primero es entender que desde el ser infinito, tenemos cuatro funciones. El saber, el ser, el percibir y el recibir. Saber, ser, percibir y recibir. Desde el ser están esas cuatro posibilidades. El saber no es cognitivo, ¿ok? Un pensamiento no es saber. El pensamiento es un proceso del cuerpo y de la mente en el cuerpo físico. De hecho, desde Access, el armónico bajo del saber es es el pensar, es la baja vibración, vamos a decir. Es la expresión de baja vibración del saber. Desde el saber, ¿verdad? Y la mejor forma también de poderlo explicar, el tema del saber, es eso que es automático e instantáneo en ustedes. Eso que de repente van manejando y aunque tal vez Waze les diga que sigan una ruta, ustedes sienten que tienen que seguir otra. Y a veces hacen caso, a veces no, y pasan cosas, se dan cuenta de cosas. Ah, que la ruta que decía Waze había un choque o algo estaba por pasar o había un tramo cerrado y no estaba reportado. ¿Ok? Porque el ser en esta expansión está percibiendo de 13 hasta 13.000 kilómetros a la redonda. El saber es instantáneo, ¿ok? Y está conectado con todo energéticamente. Entonces, por supuesto que tiene una conciencia, hay una conciencia en este saber que es muchísimo más amplia y profunda que un pensamiento. Sí lo ven ahora que tal vez hice como este hilo de explicación, cuán profundo es el saber respecto al pensar. Uno de los grandes temas por lo cual la gente no llega a Access es porque quiere seguir pensando.
Porque hemos pasado pensando toda nuestra vida y se los digo yo que creí, en algún momento dije una cosa súper interesante, ¿verdad? Y yo iba a decir una barbaridad y poca todo ese juicio. Dice una cosa, decía una cosa súper interesante que yo iba a seguir estudiando, porque claro, en mi mente estaba que la única forma de tener esta capacidad de conectar con, qué linda Erika, esta capacidad de conectar con la conciencia de todo era entendiéndolo, era pensándolo, era racionalizándolo, razonándolo, hasta que llegué a Access. Pero sí, me tomó, no crean, un paso como de un año, ¿verdad? Dar como desde la primera clase hasta la siguiente clase que llevé de Access. ¿Por qué? Porque en efecto, el pensar tiene que ver con el querer controlar. Tenemos un punto de vista, ese punto de vista nos hace creer algo, lo que ustedes quieran, la relación con el sexo opuesto, la relación con el dinero, lo que sea, nos hace ponerlo en nuestra cajita de una determinada forma, ¿ok? Y luego de ahí no podemos avanzar muchísimo más. Pero la ilusión de que al menos si lo tengo en la cajita, ya sé cómo funciona. O sea, lo conozco, lo puedo identificar, puedo tener claridad de cómo es. Mira, o sea, todos sabemos que al final de cuentas tampoco creyendo que sabemos mucho de algo, realmente lo estamos controlando, ¿verdad? Pero bueno, entonces, el pensar es el armónico bajo del saber, ¿ok? Nuestro ser infinito tiene una capacidad, como ya pudieron haberlo experimentado en el ejercicio, de estar en interconexión con un montón de cuestiones al mismo tiempo y literal tener conciencias muchísimo más profundas, pero para esto ocupamos estar en la pregunta. Sí o sí, si no preguntamos, estamos varados, chicos y chicas, ¿ok? Lo otro también es que algo que no les dije después del ejercicio, pero que va muy bien hacerlo en este momento, es que esta conexión con el cuerpo físico en muchas ocasiones es el de los primeros aspectos que se vuelven muchísimo más restrictivos y limitantes para nosotros, para nosotras. Por ejemplo, cuando yo no hacía este tipo de conciencia, no tenía este tipo de conciencia o no había llegado también la conexión con Access y la información en ese momento a mi vida, yo estaba demasiado conectada. En primer lugar, ni siquiera estaba conectada con mi cuerpo. Estaba desde mi mente viviendo la vida. Una locura, por cierto. Em, y luego de ahí pasaron algunas cosas, entre esas que tomé algunas formaciones en programación neurolingüística, otras cosillas por ahí, y se hizo la conexión con el cuerpo. Pero luego además es como que esta sensación de conexión con el cuerpo termina siendo todavía como una forma más de generar un límite. Así es como que el cuerpo fuera los mismos límites de la caja, ¿ok? Entonces, entender que el cuerpo, ¿verdad? Es el vehículo para el sentir, ¿ok? Y el sentir es el armónico bajo del percibir. ¿Se acuerdan? Saber, ser, percibir y recibir, las cuatro posibilidades, capacidades que están desde el ser. Ya les hablé del pensar como el armónico bajo del saber y el sentir como el armónico bajo del percibir. En el percibir, yo puedo, pongamos que estoy atendiendo a alguien, ¿verdad? Y puedo percibir la energía, tal vez de tristeza, si se quiere, que tenga la persona. O sea, percibo ese patrón vibracional. Desde Access yo puedo tener la conciencia de la energía con la cual está expresándose la conversación o está en la conversación o está en la persona, simplemente percibo la energía y no tengo que colocarla ni en el corazón, ni en el discurso, ni en el momento, ni si es una proyección, si el otro es espejo mío, o sea, nada, simplemente percibo la energía.
Si yo me voy al armónico bajo, que es al sentir, este, me vuelvo empática y entonces en vez de dejar esto que en algún momento era meramente la conciencia de una determinada energía que se estaba mostrando en este intercambio que estoy teniendo con la persona, le meto la energía a la persona, ¿verdad? Y entonces digo, no, es que esta persona está triste y entonces yo de repente, no sé por qué, empiezo a acordarme de cosas por las cuales yo también tendría que estar triste o por las cuales esa historia que me está contando esa persona o ese tema que está trabajando en sesión esa persona también tiene que ver conmigo y con las tristezas mías no resueltas. Entonces algo de consulta, buscar consulta yo, porque si ven la locura, chiquillos, esto es parte del tema del drama. ¿Ok? Entonces, en el percibir está la grandiosa posibilidad de reconocer lo que puede estar sucediendo energéticamente en el mundo de la otra persona y no así sentirme en la obligación de ser parte ni de esa historia, ni convertirme en un personaje más en la historia. Aquí más allá del tema de consulta, porque en mi caso, pues acompaño como terapeuta, pensémoslo en escenarios generales que tal vez no es el de la mayoría, ¿verdad? El acompañar a otros, pero que sí tenemos esta parte de encontrarnos a otras personas que de repente nos quieren contar esos temas que se están moviendo en sus vidas. Entonces, nuevamente, cuando estamos desde un armónico bajo, vamos a estar centrados en los sentimientos que no sirven para un carajo, déjenme decirles, ¿verdad? Porque ¿para qué sirve la tristeza? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Para qué sirve? O sea, hay alguien podría decir, Julia, es un tema de, incluso hasta de seguridad, o sea, el miedo te permite estar alerta, o sea, eso lo puedo lograr con preguntas y con conciencia, y no necesariamente necesito miedo. Percibo la energía, veo la coherencia, elijo, pregunta, percepción, elección, y elijo salirme de ahí. Y con esta pregunta voy a ir cerrando este espacio porque, como ya saben, a mí me gusta hablar y ya ven que ya vamos casi llegando a 40 minutos. Em, yo pues soy facilitadora de diferentes herramientas de Access. Estoy muy contenta al respecto. Ha sido como muy expansivo para mí. Ha traído muchísimos cambios. Muchos de ellos están gestándose, o sea, están mostrándose como este cambio. La verdad no sé a dónde vamos a parar. Pero bueno, de momento lo disfruto. Disfruto el recorrido, que es parte de, si se quiere, de toda la experiencia. Pero la primera vez que yo leí esto, a mí me perturbó, decirles, porque estaba desde el armónico bajo de los sentimientos y también del drama. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y en el manual de Barras Access, que es una de las clases que son cruciales, centrales dentro de Access Consciousness, es como la clase de entrada. Hay una parte en donde está como esta pregunta de invitación de cómo sería tu vida sin emociones, sentimientos y pensamientos. Cuando yo lo leí y en ese tiempo repensadora, yo decía, ay, voy a hiperventilar, o sea, ¿cómo que me van a quitar los pensamientos? O sea, ¿qué hago yo sin pensamiento? ¿Cómo vamos a estar sin pensamientos? Bien interesante, porque en realidad, digamos, esta parte, esta obsesión con pensar, con pasarlo todo a la mente, es bien dramático, por cierto, bien dramático. Pero además de eso es como, ¿cómo? Pero ¿cómo no sentir? ¿Y si no siento amor? ¿Y si no siento tal o cual? Y es como, tienes la conciencia. O sea, eso no quiere decir, me explico, o sea, no quiere decir que tu realidad o tu experiencia de la realidad vaya a dejar de existir. Es casi, casi cuando yo lo vi por primera vez, fue como esta sensación literal de muerte. Y luego de eso, pude reconocer que en el fondo, en realidad era que había vivido tan sumergida en el drama, tan profundamente en el drama, que mi mundo no se computaba sin drama, no existía sin drama, no existía sin sentimientos, sin emociones. ¿Sí? Bien interesante. Así que les dejo esa pregunta, ¿qué tomaría estar más en la conciencia y menos en el drama? Y cuánta más facilidad
podríamos crear para tomar decisiones, para elegir desde un lugar más de conciencia y menos de juicio. Y esa sería mi invitación para el día de hoy. Creo que no vi por aquí preguntas. Si alguien tiene algo que quiera como compartir o alguna otra, o alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues ahí la colocan. Si no, con esto ya voy cerrando. Ven que terminar en 40 minutos es un logro importante para mí. Ok, listo. Bueno, si no hay preguntas, entonces déjenme decirles que les mando un enorme abrazo, tanto en la página de Facebook como en el... Qué linda, Mari, me alegro que te haya gustado. En la página de Facebook como en la página, en la cuenta de Instagram, hay una rifa para quienes estén siguiendo esas dos redes sociales. Hay una rifa no, de una noche, 2 días y una noche en el Hotel Holístico en Monteverde. Así que les invito a que se pasen por allá, Conciencia CR. Y nada, y quedan totalmente invitados a participar de la rifa. Va a estar disponible para que se sumen en lo que va de este mes. Y a finales de mes se dice el ganador. También les cuento que a finales de mes, llegando a finales de mes, va a haber una actividad de Halloween en donde voy a hablar de entidades desde Access. Así que también les dejo por ahí el chismecillo y la invitación. Por si les resuenan estos temas desde este lugar, sean súper bienvenidas y bienvenidos. Les mando un enorme abrazo, gente, que estén muy, pero muy bien. Bye, bye.